Dicen que los lunes son los días más largos de la semana. Hay que mandarles un abrazo enorme. Llega la segunda hora de transmisión y hoy día vamos a dar la bienvenida a una nueva compañera que se incorpora a los servicios noticiosos de TVC, de Televicentro. Se trata de María Mercedes Granda. María Mercedes, bienvenida a este sacrosanto sitio de la comunicación. Efectivamente, muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía que nos permite ingresar a sus hogares cada mañana. Gracias por esa confianza. Para mí un placer enorme poder compartir este espacio contigo, con todo un equipo humano que está pendiente de que la información sea veraz, sea muy verificada. Así que con esa información vamos a empezar. Vamos a empezar. Muchos éxitos a María Mercedes, te deseamos absolutamente todos. Hay mucha información y variada que tenemos, sobre todo en la parte política. Efectivamente, empezamos con las noticias y es que el titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para este día martes a las 10:45. Asimismo, pues para que los 137 legisladores resuelvan si continúan o no el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esto luego de que la Comisión de Fiscalización no aprobara el informe. Veamos. Reclamos y con un informe no aprobado, así se cerró la fase del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, que estaba en manos de la Comisión de Fiscalización. El informe, que no consiguió los votos, recomendaba al Pleno que el juicio político no proceda, pero lo que desató las confrontaciones verbales fue que no se aceptara una moción en donde se recomendaban observaciones. Incumplió el procedimiento parlamentario porque con reguleyadas clausura esta sesión, decía, moción presentada con observaciones incorporadas para recomendar el enjuiciamiento político en contra del presidente Lasso. La Comisión de Fiscalización remitió al presidente de la Asamblea el informe no consiguió los votos. No va al Pleno porque este informe no ha sido aprobado, no ha obtenido los votos de respaldo. Se tiene que aplicar el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El oficialismo discrepa con que se aplique el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No cabe el artículo 142, primero porque es derecho público y es procedimiento parlamentario y no caben ese tipo de analogías, pero además el artículo 142 habla de procedimientos de fiscalización y se encuentra en otro artículo del pero el presidente de la resolvió aplicar el 142 para que sea el Pleno de la Asamblea en la mañana de este martes quien decida con mayoría simple si el juicio político contra el presidente de la República continúa o no. El presidente Saquicela estaría incumpliendo la ley, tendría que enfrentarse no solamente ante un incumplimiento de la ley, sino ante un incumplimiento de la Procuraduría General del Estado de cumplimiento obligatorio. Quienes respaldan lo actuado por Saquicela es el correísmo. Entonces, ¿en base a qué documentación se tomará una decisión? Dictamen de la Corte Constitucional, la solicitud de juicio político, las pruebas de cargo y de descargo, así como cuáles fueron nuestros alegatos, tanto de la defensa del señor presidente como también de los solicitantes. El proceso sobre el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, pasa a manos de los 137 asambleístas, informó Valeria Navarro. 59 en la mañana, a la disposición del presidente de la Asamblea Nacional que la continuación o no del juicio político contra Guillermo Lasso dependa de una votación de la mayoría simple, es analizada por constitucionalistas. ¿Qué dijeron? Preste atención. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en su convocatoria al Pleno para la mañana de este martes, en la que se busca resolver si el juicio político contra el presidente de la República continúa o no, se basó en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La misma establece que si en las comisiones no se alcanzó la votación para la aprobación de un informe, esto pasará a manos del Pleno de la Asamblea Nacional. En su convocatoria indica que para este particular se requerirá de una mayoría simple, es decir, el voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas que ese día estén presentes. Esto último lo analizan constitucionalistas. Cuando no existe una disposición del tipo de mayoría
que se requiere a efecto de aplicar una disposición dentro del legislativo. En este caso se entiende que es una mayoría simple. En el artículo 8 de la Ley de la Función Legislativa se indica que por mayoría simple y en un solo debate se aprueban acuerdos y resoluciones. No es cualquier resolución, no es la resolución del día del bizcocho, es la resolución respecto del juicio político al presidente de la República, es decir, al procedimiento establecido para el enjuiciamiento político. Es decir, usted pleno resuelve, porque obviamente no puede llegar un informe de mayoría de parte de la Comisión de Fiscalización, nada más. No es que le está analogando a lo que se busca intentar aquí, hacer una corrección al país. El constitucionalista José Chal considera que es momento que la Corte Constitucional se pronuncie. Debe hacer un seguimiento de cumplimiento de sus dictámenes. Y este es causal suficiente para mirar un procedimiento que empieza a apartarse de la Constitución y de la ley. Esto mientras el constitucionalista Esteban Ron analiza cómo se llevará a cabo el juicio político. No se va a hacer un informe, sino va a ser de la elocución y del cargo y el descargo que podría darse en ese sentido ya en el careo entre interpelante y presidente. Informó Valeria Navarro. Y les contamos que 2 resoluciones circulan al interior de Pachacutic. Una que ratifica a Guillermo Churuchumbi como el ganador de la Coordinación Nacional del Movimiento Político y otra que se convocará a nuevas elecciones. Con esto, la crisis se ahonda. Las cosas en el movimiento político Pachacutic, al contrario de encontrar una salida, parecen agudizarse. Guillermo Churuchumbi, virtual ganador de la Nacional Electoral CNE, procede a registrarle y entregar el nombramiento a la nueva directiva. Y he participado de manera legal, legítima, en un proceso democrático que he ganado limpiamente. Para Jessica Castillo, vicepresidenta del Tribunal Electoral Nacional de Pachacutic, la realidad es otra. Es así, que la mayoría resolvió convocar nuevamente elecciones, luego de dar paso a apelaciones, tras lo ocurrido en Puyo. A la intromisión de personas extrañas a un recinto electoral, donde se violentó el derecho de poder participar a cada una de las personas con golpes, amenazas e inclusive que no puedan decidir con su voto claramente como lo menciona. Para el efecto, en 10 días que empezaron a correr, se deberá establecer nueva fecha para el proceso. Ahora, ¿el dilema sería por un comunicado emitido por el presidente? Sería un autorismo de su parte y se ha tomado atribuciones personales hacia un proceso de elecciones que estamos 4 vocales y los 4 debemos de tomar esa resolución. Ha sido resultados de una elección que no es ilegal, donde existe vulneración. Dando a Churuchumbi como ganador. Dando a Guillermo Churuchumbi como ganador. Castillo se refiere a Marcelo Tipán, presidente del tribunal, a quien intentamos contactar, pero no fue posible. Si es que nos vamos al tema de padrones, sería un juicio penal por alteración de estos documentos que fueron sumillados, sellados y subidos a la página del Pachacutic. Pugna por la coordinación del organismo, que podría culminar en manos del Tribunal Contencioso Electoral, informó Héctor Romero. Bueno, y así las cosas, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional tramitará la denuncia que pesa en contra del asambleísta expulsado, el de la bancada de Pachacutic, Peter Calo. La denuncia contra el asambleísta que fue separado de la bancada de Pachacutic, Peter Calo, presentado por la legisladora Blanca Sacancela, pasa a manos del Comité de Ética tras su calificación en el Consejo de Administración Legislativa. Vemos que el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy clara sobre las prohibiciones que tenemos como asambleístas. Dentro de esas prohibiciones está la gestión de los cargos públicos. Dentro de la denuncia que realiza esta joven de 19 años por violación y es que estaba en estado de gestación, indica que ella fue citada porque se le ofreció un cargo público. Si es que el Comité de Ética analiza las gestiones correspondientes, en lo que se podría desembocar todo esto es en la destitución del asambleísta. Efectivamente, la denuncia presentada es por gestión de cargos públicos y no por el presunto caso de violación que se investiga en la Fiscalía.
porque en las condiciones actuales la ley orgánica de la función legislativa no sanciona el comportamiento en términos de violencia contra una mujer de un legislador. Y esa no sanción puede caer, entre otras cosas, en una falta administrativa leve o alguna cuestión, basándose en el mal comportamiento o la falta de probidad que establece la ley. Pero debe haber una sanción cuando de violencia se trata, cuando hay además un proceso judicial. A los legisladores por violencia de género en el Parlamento, la asambleísta Gisela Garzón presentó un proyecto de ley. Entonces, lo que hacemos es incluir sanciones que pueden llegar hasta los 90 días de suspensión, y lo que estamos obligando es a que al momento en el que empieza una investigación, el asambleísta sea separado de su curul y sea reemplazado por su alterno o alterna. Tanto la denuncia como este proyecto de ley deberán esperar al cambio de autoridades y la reestructuración de comisiones en la Asamblea Nacional, que será este domingo 14 de mayo. En 4 propiedades de la ciudad del conocimiento Yachay por deudas no canceladas antes de la construcción de las infraestructuras. 4 propiedades de la ciudad del conocimiento Yachay fueron embargadas por el municipio Urcuquí. Se trata de las haciendas San Eloy, Las Marías, Los Laureles y José. En esa realidad logramos identificar un valor aproximadamente de unos $5.600.000 de falta de contribución, en el cual obviamente al seguir un proceso coactivo que lo hicimos, se suman las costas procesales y el monto asciende a aproximadamente a $6 millones. La deuda de Yachay con la municipalidad se originó por no haberse cancelado valores de revisión, aprobaciones y permisos de construcción. Este embargo carece de todo procedimiento administrativo sancionador. Es decir, nunca nos notificaron con los actos administrativos que sustenten que habían dichas infracciones y que sustenten estas sanciones. Y esto vulnera en todas formas las garantías de un debido proceso. Los embargos no han afectado el funcionamiento de la universidad. La Casa de Estudios sigue operando con normalidad. Nosotros estamos tomando las medidas judiciales y legales administrativas que nos asisten para no vernos afectados. Los medios administrados por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tras la liquidación en el gobierno de Lenín Moreno de la empresa pública Siembra EP, antes conocida como Yachay EP, informó Valeria Navarro. Ecuatorianos constan en el grupo de 113 migrantes que fueron secuestrados y posteriormente rescatados de la frontera de México con Estados Unidos. 103 migrantes provenientes de 3 países de América Latina y Asia, entre ellos Ecuador, fueron rescatados por las autoridades mexicanas luego de estar varios días secuestrados en una casa de seguridad en la localidad de San Luis Río Colorado, cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Tras el operativo de rescate, 5 personas fueron detenidas por su responsabilidad de la libertad y extorsión en agravio de migrantes y sus familiares. En un inicio, el operativo se centró en rescatar a 10 integrantes de una familia de migrantes, el secuestro de otros migrantes, lo que fue clave para dar con las 113 personas. Entre los migrantes se traían hombres de Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, El Salvador, Cuba, Honduras, República Dominicana, Afganistán, India, Nepal, Bangladesh y de Estados Unidos. En los videos que compartió la Fiscalía de Sonora se ve a los migrantes, quienes vivían en condiciones de hacinamiento, emocionarse al ver la presencia de las autoridades. Los migrantes rescatados recibieron atención médica y acompañamiento psicológico y fueron trasladados a las instalaciones de la Academia de la Policía Municipal. Cada año, miles de migrantes llegan al estado de Sonora para intentar pasar la frontera con Estados Unidos hacia los estados de Arizona o California. Informó Andrea Navarrete. Bueno, ahora que estén con vida nuestros compatriotas, la Defensoría Pública va a patrocinar a todos los casos de presunto abuso sexual por parte de un trabajador en una unidad educativa del norte de la ciudad de Quito. Autoridades del Ministerio de Educación informaron que están en procesos administrativos para determinar responsabilidades u omisiones de la institución.
Tras las denuncias con los extraños días de única en el delito para el conserje de la institución, los padres de familia piden a las autoridades brinden el seguimiento de los casos para no dejar en impunidad lo ocurrido. Aquí hubo negligencia. ¿Por qué? Porque resulta que mi hijo, cuando recién entró el anterior año a primero de básica, en alguna ocasión, ¿qué decía? Mami, un niño intentó tocarme el pene. Entonces resulta que yo fui a la escuela, le derivaron al DESET y en el DESET ¿qué dijeron? No, mamita, es que lo que pasa es que en esos días la maestra estaba enseñándoles las partes del cuerpo. Entonces tal vez un niño se confundió. No tenemos la información o el respaldo necesario de que nuestras voces están siendo escuchadas. Pedimos eso ante las autoridades competentes para que no quede esto en la impunidad. La Defensoría Pública señaló que patrocinará de manera particular todos los casos que han sido denunciados para garantizar que los responsables de estos sean sancionados. Para nosotros la prioridad son los niños. Tengan la certeza absoluta que se va a llegar hasta las últimas consecuencias en estos casos y vamos a brindar todo el apoyo que ustedes requieren. De su parte, el Ministerio de Educación indicó que se han iniciado los procesos administrativos pertinentes en contra de los acusados. El proceso administrativo que busca la sanción directa hacia la institución educativa en su conjunto, que ya hemos iniciado y que, como les mencionaba, tiene una duración por ley de entre 45 a 60 días. De igual manera, la cartera de Estado informó que ha impulsado una denuncia ante Fiscalía prestada en la institución educativa. Dado que la institución educativa, en caso de tener conocimiento de cualquier hecho de violencia sexual o de vulneración de derechos hacia niñez y adolescencia, tienen 48 horas de plazo para poner la denuncia en la Fiscalía y generar los procesos para realizar el acompañamiento. Las autoridades anunciaron que las posibles restantes denunciaron estos casos, quienes aparentemente podrían ser demandados por presuntos actos vandálicos. Vamos a garantizar la seguridad y el derecho a la educación de sus hijos e hijas. Informó Mauricio Sánchez. La policía decomisó 351 paquetes de marihuana en Santo Domingo de los Áchilas. Al parecer, la sustancia tenía como destino Guayaquil para ser comercializada. Repleta de droga. Habían ordenado los paquetes dentro de tal manera que no se desperdiciara el espacio. Circulaba por la vía La Concordia Santo Domingo de los Áchilas, cuando los uniformados decidieron parar la marcha. Y allí estaba el cargamento de marihuana. Se encontró 351 paquetes cubiertos de cinta de embalaje color café. El conductor y efectivamente los elementos antidrogas no se equivocaron. Se trata de un ciudadano de 27 años que fue detenido para investigaciones, quien no registra antecedentes penales. Pero, ¿a dónde se iba a trasladar esa sustancia ilegal? Y estaría siendo trasladado hasta el sector de Guayaquil para luego ser expendido, acopiado y expendido por parte de estas organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. A través de esta operación se saca del mercado 722,000 dosis de droga. Se investiga la organización a la que pertenecería el alcaloide. Informó Marilyn Jaramillo. Y uno de los 12 fusiles que fueron robados a las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre del 2022 fue recuperado en poder de sujetos con antecedentes. Esto sucedió en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Y en otro caso, 2 extranjeros fueron detenidos con armas de fuego en su poder. Todo esto lo contamos. Agentes de la Policía Nacional acudieron hasta una vivienda ubicada en el suburbio de Guayaquil, ya que se presumía sobre la existencia de personas en poder de armas de fuego. En la flagrancia se capturaron 3 hombres, 2 de ellos con antecedentes penales. Logrando como un resultado positivo con 3 personas detenidas y 4 armas de fuego que se encontraron como evidencia en la parte interior de su domicilio. Curiosamente, una de esas armas encontradas en la vivienda es parte de ese lote de 12 fusiles que fueron robados desde un destacamento de las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre. Que tiene limado justamente su numeración, pero al verificar
nos damos cuenta que es de un lote de 12 fusiles que fueron sustraídos del año anterior en el sector de las Fuerzas Armadas directamente. Por otra parte, en el distrito Florida, en el norte de Guayaquil, también se procedió a la captura de un hombre y una mujer. Ambos son extranjeros. En su poder se encontró $200 producto de acta de un arma de fuego que tenían en su poder. La mujer es mexicana y el varón es colombiano. La señora Nayeli G, mexicana, y el señor Kevin A, de 36 años, colombiano. Informó José Morales. Un operativo combinado entre la policía y las Fuerzas Armadas dejó el decomiso de armas de fuego y munición. Los allanamientos se ejecutaron en la parroquia de Viche, provincia de Esmeraldas. Informe de inteligencia militar en coordinación con agentes especiales de la policía permitieron identificar 2 inmuebles en la parroquia de Viche, donde se guardaba armas y municiones que serían utilizadas por bandas criminales en actos violentos como sicariatos y atentados. Lo que se está relacionando es principalmente con sicariato, posible extorsión en el sector de Viche. El operativo combinado bajo la supervisión de la Fiscalía dejó 4 detenidos, entre ellos un menor de edad, además del decomiso de 2 subametralladoras, varias alentadoras, de 9 milímetros, un revólver, munición 5.56, radios de comunicación y 2 escopetas. Los estudios criminológicos y criminalísticos identificarán si es que tienen vinculación a otros hechos delictivos o si están vinculados a un hecho que se estaba planificando hacer. De acuerdo a la visión policial, el delito migra al verse encerrados en el cantón Esmeraldas. Las bandas buscan dónde estar más seguros. Están operando desde sectores rurales, pero el despliegue de equipos especiales de la fuerza pública pone en apuros a los integrantes de las organizaciones criminales. Y este desplazamiento del delito ha generado que los cantones aledaños de la parte rural de la provincia se vea afectada. Muchos de estos individuos están siendo detenidos exclusivamente en la parte rural. Recalcaron que las labores dirigidas a parar el accionar de las bandas criminales se han intensificado, que el personal uniformado y repeler cualquier situación de riesgo de presentarse. El terrorismo será neutralizado. La neutralización es justamente una de las herramientas que tiene las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para poder contener esta amenaza. Un despliegue impresionante con el propósito de terminar con la violencia y terror que han sembrado los grupos delictivos organizados, informó Iván Casamen. Excelente que sea así. Aprovecho la hora del desayuno. Estamos ya en las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 grados centígrados tiene Quito a esta hora. Si está por salir, tome las precauciones del caso. Vamos a contarle que más de 30 máquinas utilizadas para la extracción ilegal de materiales en minería se destruyeron en la provincia de Orellana. Este operativo estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas. 34 máquinas dedicadas a la minería ilegal en el sector de San José de Guayú, en la provincia de Ya, fueron derruidas con explosivos por parte de las Fuerzas Armadas. Otras 3 maquinarias fueron suspendidas en sus operaciones. Hemos encontrado hasta el momento 36 máquinas, algunos pertrechos que utilizan para la minería ilegal, como clasificadoras, motores de agua y también muchas instalaciones en donde acampaban estas personas dedicadas a la minería ilegal. Los militares, en coordinación con la policía y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, participaron en el operativo Manatí 3, que duró 72 horas. El objetivo, frenar la minería ilegal que genera un grave impacto ambiental en la zona. La devastación aquí en esta jurisdicción, más de 3.000 hectáreas. Más de 30 kilómetros de devastación y afectación. Prácticamente el río Punino ha sido totalmente afectado. Con el combate a la minería ilegal también se busca frenar delitos como la asociación ilícita, actividades económicas ilegales,
tráfico de combustibles, armas, municiones y explosivos. Durante el operativo también se detuvo a 3 personas y se decomisaron 5.950 galones de combustibles, 8 armas de fuego, 4 generadores de energía, 5 motocicletas y 3 vehículos. Luego de esta operación, que hemos obtenido muy buenos resultados, estoy convencido de que estas mafias dedicadas a la minería van a pensar 2 veces para continuar en sus actos ilícitos. Informó Valeria Navarro. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Y ahora les contamos que este fin de semana miles de personas acudieron a las agencias del registro civil a escala nacional para obtener su pasaporte. Aquí en la capital se registraron largas filas. Largas filas de personas se reportaron en los exteriores del registro civil en Quito este fin de semana debido a que se habilitó un horario especial para el trámite del pasaporte. Yo tengo realizado el pago desde enero, he intentado coger turno desde esa fecha y es imposible. Entonces, gracias a que ahora nos han permitido venir acá, pues vamos a hacer el intento de sacar el pasaporte. Llegué desde el mes de marzo y no he podido agendar un turno. He estado ingresando varias veces a la página del registro civil, pero no he podido. La atención se dio para los usuarios que ya cancelaron por el servicio hasta el 30 de abril, pero que no han podido obtener una cita. También se adelantó el trámite a las personas que agendaron su cita entre el 15 y el 31 de mayo. Estas oportunidades son muy buenas y agilitan el trámite. Cada vez son más los ciudadanos buscan este documento. La demanda es completamente alta. Tenemos entregado ya en lo que va del año 291.300 pasaportes. Frente al año anterior realmente es bastante considerable. Para poner un ejemplo, tenemos el mes de abril del 2022, entregamos 42.000 pasaportes y en este mes de abril hemos entregado 66.955 pasaportes. Informó Valeria Navarro. Hoy en Guayaquil, amigos, también se vivió una intensa jornada para requerir o para, evidentemente, pues sacar el pasaporte. ¿Cuáles fueron los detalles? ¿Cómo lo vivieron? A continuación. Acudieron temprano. Fue un horario especial que se puso a disposición de quienes no lograban acceder a este documento porque sus jornadas laborales no les permitían separar el tiempo necesario. Tenía mi turno desde el mes de marzo del año pasado, pero por motivos, asuntos familiares, mi esposa tenía un proceso de embarazo, ¿verdad? No pude asistir. Sin embargo, cuando quería generar otro turno, ya el sistema me decía que no. Y estaba esperando la posibilidad de que haya una generación de turno. ¿Y hoy fue? Hoy fue, sí. Según información proporcionada, fueron más de 9.000 personas a nivel nacional, quienes aprovecharon este sábado 6 para acudir hasta las diferentes oficinas del registro civil y obtener el pasaporte. Aquí en Guayaquil abrimos 3 agencias, que es el Centro, el Sur y Gobierno Zonal, pero también abrimos una cuarta, que es la Puntilla, para dar una mejor atención a la ciudadanía. Todavía se analiza la posibilidad de repetir esta jornada única de atención en un nuevo fin de semana. Los problemas en el trabajo que dificultan asistir de lunes a viernes, me parece positivo la iniciativa. Informó José Morales. 600 emprendedoras del país se beneficiarán de un producto que les brindará soporte técnico, emocional y económico. Conozca cómo usted puede ser parte de esta iniciativa. Poder es como se llama el proyecto impulsado por Impacto y USAID, dirigido a emprendedoras en situación de vulnerabilidad. Comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres que viven con alguna discapacidad, mujeres que son cuidadoras de personas con discapacidad, mujeres que se encuentran en situación de movilidad humana, mujeres de la ruralidad. El proyecto tiene varios enfoques, entre ellos brindar habilidades técnicas y emocionales para que las participantes reconozcan y fortalezcan el potencial que tienen. Con empoderamiento personal, soporte emocional, adicional pasamos al segundo módulo, que es empoderamiento social, que habla muchísimo de
temas de violencia. Alba, por ejemplo, es una de las emprendedoras que fue parte de la construcción del proyecto y recalca la importancia del acompañamiento emocional que recibirán en los talleres. El saber desarrollar primero nuestro potencial, el saber que nosotros somos luz al final del túnel, pero nos damos cuenta de que sí necesitamos el apoyo de terceras personas para poder salir adelante como emprendedoras. En un inicio, el proyecto busca impactar a 600 mujeres durante un periodo de 3 años. Sin embargo, desde Impacto dicen que el alcance será mayor. 600 mujeres capacitadas pueden capacitar por lo menos a 10 personas cada una. Entonces, el objetivo es ese, estar en varias provincias. La convocatoria nacional para ser parte de Poder estará disponible desde junio a través de las redes sociales de Impacto. Una oportunidad para que cientos de mujeres puedan retomar esos sueños que las llevarán lejos. No tengan miedo. El proyecto Poder es para empoderarnos, salir adelante con nuestros emprendimientos, no dejarnos. Informó Andrea Navarrete. Este fin de semana, amigos, en el Parque La Carolina se llevó a cabo una campaña de adopción de peluditos y al menos 6 de ellos, maravilloso, fueron adoptados en esta jornada. Detalles le contamos. Como Nicole, decenas de personas acudieron este domingo al Parque La Carolina para adoptar una mascota. Queremos que darle una segunda oportunidad a los perros para que tengan un dueño. Esta campaña, denominada Perreo Fest, buscó concientizar sobre la tenencia responsable de los animales domésticos en Quito. Tenemos ya 6 perritos adoptados que ya tienen una nueva familia, un nuevo hogar, así que continuaremos con esto. Estamos en alianza con el PAE, que realmente hace una fabulosa acción con los perritos, les rescata, les cuida, les vacuna, les desteriliza y están listos para tener una nueva familia. Son miles los perritos abandonados en la capital que buscan un hogar. El último censo que se realizó, se vio que por cada habitante hay al menos 6 perros, de los cuales la gran mayoría están en situación de calle. Muchos de ellos llegan a la calle por irresponsabilidad, por abandono. Quienes impulsan estas campañas pretenden que las personas que tienen posibilidad de tener una mascota en casa no compren, sino adopten. Estoy de acuerdo con el tema de criaderos o venta ilegal, porque maltratan a los animales y más bien al comprarles a ellos lo que hacemos es apoyar un negocio ilícito y apoyar al maltrato animal. Las familias no perdieron la oportunidad de abrir las puertas de su hogar para recibir a un nuevo integrante. Es la que más nos llamó la atención. Nosotros no escogimos el sexo del animalito, sino que nos gustó, nos encantó y fue un amor a primera vista. Ajá. Con cámara de Pablo González, informó Valeria Navarro. Cambiamos de tema. Ayer el volcán Cotopaxi registró emisiones con alta carga de ceniza desde las 6 de la mañana. De acuerdo al Instituto Geofísico, las columnas de gases y cenizas alcanzaron los 1.100 metros de altura sobre el cráter. Se registró además una caída leve del material volcánico sobre la población de Mulaló en la Tacunga. El Instituto Geofísico monitorea permanentemente la actividad volcánica del Cotopaxi.